del nuevo plan de estudios de educación básica para preescolar, primaria y secundaria, y pues no trascendió. Se dijo que iba a entrar no en este periodo, sino el próximo periodo escolar, o sea, en el penúltimo año de gobierno del presidente López Obrador, pero que ahora entraba en 1,000 escuelas de un modo piloto. Y yo, la verdad, no la acabo de entender, quizá porque no he echado un clavado, o porque, pues, de plano, sí, no le entiendo. Entre otras cosas, dice que está basado en el modelo de la nueva escuela mexicana y en la Ley General de Educación. Mi primera pregunta es, ¿y cuál es el modelo de la nueva escuela mexicana? ¿Cuándo lo anunciaron? Por eso lo aprecio, pero muchísimo, pues a una experta, ¿sí? A la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, ¿sí? Doctora, me da muchísimo gusto que me haya usted contestado el teléfono. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Yo agradezco la entrevista y el espacio y un placer platicar con tu auditorio. A ver, doctora, ¿de qué estamos hablando? Primero, si me puede usted dar tanto de qué es el modelo de la nueva escuela mexicana, de donde se deriva este nuevo plan o programa de estudios, ¿sí? Bueno, esto es una idea que presentó el entonces secretario Esteban Moctezuma. Él acuñó este término. Te soy completamente honesta, Joaquín. Yo he leído varias veces los documentos referentes a la nueva escuela mexicana y no terminé de entender tampoco qué significa realmente esto y hacia dónde están apuntando. Como sabemos, el secretario Moctezuma dejó el cargo, se fue a otro lugar y lo reemplaza la maestra Delfina. Y ella retoma esta idea de la nueva escuela mexicana y ahora buscando darle un contenido con un nuevo plan de estudios, que es lo que se presentó ayer. Entonces, a partir de lo que presentan, y hay que decirlo también, Joaquín, hubo muchas filtraciones de este documento. Sí, cómo Los no. estuvimos viendo las filtraciones, estudiándolas. La nueva versión tampoco presenta muchos cambios o demasiados cambios. Y se trata de, bueno, de una apuesta por un cambio educativo. Si uno estudia el documento, encontrará primero que nada muchas descalificaciones sobre lo que se hizo anteriormente. Eh, Hay una carga ideológica fuerte en este documento sobre lo que se quiere hacer, lo que no se quiere replicar del pasado. Y bueno, presenta distintas novedades que habrá que ir viendo una por una, pero sí me preocupa a mí en particular, yo quisiera decir, me preocupa el apresuramiento con el que se está haciendo este cambio de plan de estudios, porque no es cualquier cosa, porque esto va a implicar un cambio de libros de texto, porque estamos a 2 años de que culmine este sexenio, porque ya se ha hecho esto anteriormente y este tipo de proyectos queda muchas veces en el olvido porque el nuevo gobierno no retoma lo que se hizo. Entonces, hay un primer apresuramiento, hay un documento que es muy denso y hay poco realmente concreción sobre qué va a significar esto en las aulas, sobre los programas específicos en las materias y sobre cómo vamos a implementar esta nueva idea que tiene algunos puntos ambiciosos, pero otras que son muy complicadas. Por ejemplo, les puedo compartir al auditorio que en primaria se plantea desaparecer las materias. Entonces ya no va a ser que el maestro trabaje matemáticas, si es la hora de ciencias naturales, si es la hora de ciencias sociales, sino ahora se hace un planteamiento de que sea más integrado, que sea por problemas, que sea por proyectos, que son buenas ideas, pero uno necesita también una capacitación docente para ahora abordarlo de esa manera y que tampoco significa que antes los maestros no hacían un esfuerzo por integrar las materias. De pronto permea, Joaquín, en la presentación ayer que yo escuchaba los discursos, mucha descalificación sobre el trabajo que se hace
ambiente en las escuelas y la manera como trabajaban los docentes, como diciendo que ahora es un punto y aparte, y desde Torres Bodet no veíamos una propuesta así, y se acabó el enciclopedismo, y son un poco afirmaciones fuertes si uno considera que, bueno, ha habido muchos cambios, muchas transformaciones, y que los maestros no trabajan igual que hace 50 años, y definitivamente eso se ha visto en las aulas. Entonces, creo que esas serían algunas de las preocupaciones que yo vería entre muchas otras. A ver, eh, maestra, doctora, perdón, ¿cómo que desaparecen las materias? Yo también vi ayer algo de eso y dije, no, yo creo que entendí mal. Sí, el planteamiento es que ahora los maestros no dediquen tiempo específico a una materia, sino que se aborde a través de problemas o de tema o de proyectos las distintas materias. Esto puede tener una buena idea, es decir, le pongo un ejemplo al auditorio, vamos a trabajar la contaminación y entonces vamos a abordar la parte de qué contamina, el tipo de basura, pero también la parte social, y quizás por ahí metemos una gráfica donde nos diga cuál es la mayor cantidad de basura, en qué lugares, y ahí vemos un poquito de matemáticas. Tiene sentido, pero no en todas las materias se presta esto, y algunos especialistas, colegas míos en el Cinvestav, por ejemplo, han levantado la voz de alarma porque esto también puede significar una cierta degradación de otras materias, como por ejemplo matemáticas. Las matemáticas son, desde luego, una disciplina compleja que requiere toda la atención y el cuidado para ser enseñadas, y si de pronto nos perdemos en solo meterla cuando venga el caso con un proyecto, podemos dejar de lado otros contenidos que son importantes que los aprendan las niñas y los niños de matemáticas, ¿no? Tener mi clase específica de matemáticas también me permite ahondar y especificar en las cosas que son necesarias que se asienten y que se aprendan y que se repasen. Entonces, creo que ahí quedan muchas dudas sobre cómo va a ser esta organización ya en el salón de clases y cómo se va a llevar a cabo. Y como digo, esto además requiere también una cierta preparación docente para poderlo hacer de la mejor manera y que sea efectivo. Entonces, hay por ahí preocupación de cómo se va a trabajar el tema de las ciencias, el tema de los lenguajes y el tema de las matemáticas, por poner tres ejemplos. Esto no va a ser así en la secundaria sí van a seguir las materias, y esto tiene que ver básicamente con un asunto de contratación de profesores. Los profesores ya están contratados para ciertas materias, ciertas horas, y sería realmente muy difícil cambiar esa organización hoy de las escuelas. Más o menos por ahí va el planteamiento que se hizo ayer, Joaquín. Ahora también un tema fundamental que es el español, que implica, ¿no? Lectura, gramática, escritura, caligrafía y sobre todo el ejercicio mental, igual que la aritmética y las matemáticas, que yo siempre he dicho, doctora, que es una especie de gimnasia mental, aunque uno no vaya a ser ingeniero, ¿no? Sí, también ahí preocupa cómo va a ser abordado el tema de la lectoescritura, que siempre ha sido un asunto no menor en cuanto a nuestro sistema educativo, y que los datos que teníamos antes de pruebas estandarizadas nos decían que tenemos problemas definitivamente con la enseñanza de las matemáticas, con el tema de la lengua, con el saber leer bien un documento, enseñar la comprensión de lectura. Y todo esto, repito, parte del problema que vemos algunos colegas que trabajamos educación es que no vemos clara la implementación de lo que se presentó de manera muy general ayer, de estas ideas a veces muy extravagantes, difíciles de asimilar, y cómo esto va a aterrizar a 2 semanas del inicio de clases
en 30 escuelas, según nos dijeron, de los estados de la Sí. República, es donde va a ser el pilotaje, pero no sabemos el diseño del pilotaje, no sabemos cuáles van a ser estos contenidos específicos. En principio va a comenzar con el primer grado de primaria y de secundaria, pero todo esto requiere un diseño muy específico para saber si efectivamente un nuevo plan funcionó o no y en qué medida. Y también aquí, Joaquín, parte del problema es que como ya no tenemos exámenes estandarizados o no tuvimos un gran diagnóstico sobre la pandemia y qué pasó con los aprendizajes, no sé bien contra qué vamos a contrastar los resultados que se tengan este año de pilotaje de este nuevo plan, cuáles van a ser los parámetros para decir, si funciona, si es bueno, si es efectivo. Y lo más importante, que creo que es lo que le preocupa al auditorio, Joaquín, aprendieron mejor las niñas y los niños, tienen mejor formación y están mejor preparados para sus trayectorias posteriores. Ahora, aquí, doctora, dice, los 7 ejes del plan de estudio. Y ve usted, dice, la nueva propuesta curricular se organiza en 7 ejes que, según la SEP, conectan los contenidos de distintas disciplinas con la realidad y permiten que los alumnos adquieran capacidades para formarse como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática. Este es el proyecto del plan escolar. Sí, yo creo que tiene algunos planteamientos ambiciosos, pero precisamente señalas uno de los temas que también ha causado pues muchas dudas en su planteamiento, que es el poner en el centro ahora a la comunidad. El asunto con esto suena bien pensar en la colectividad. Quizás el auditorio recuerda que en algún momento Aurelio Nuño presentó la escuela, la propuesta de que el niño estuviera al centro, el niño y la niña al centro de la escuela. Ahora nos dicen no es el niño o la niña, es la comunidad. El asunto con esto es que comunidad es un concepto muy amplio y muy difuso, ¿no? Y hay muchos tipos de comunidades en este país. Y desde luego hay lugares donde la comunidad acompaña más de cerca a los niños y a las niñas, pero también tenemos grandes ciudades donde esto se vuelve mucho más complicado de definir. Y el depositar tanta importancia a la comunidad, también puede restringir mucho las visiones educativas, ¿no? Porque si yo solo aprendo lo que es relevante para mi comunidad, pues ¿dónde queda también una idea mucho más general del mundo en el que vivo y una comprensión mejor sobre otro tipo de comunidades? Y lo mismo con los problemas. Yo creo que esta idea me parece que tiene un cierto sentido, ¿no? Decir, que los problemas sean relevantes para los niños y las niñas, esto que le llamamos nosotros en educación enseñanza significativa, aprendizaje significativo, es importante, pero no podemos reducir todo a las experiencias que me son cercanas. Porque, insisto, restrinjo también la visión que yo transmito a los niños y las niñas de, bueno, mi comunidad es importante, el buscar problemas que me sean relevantes a mí es importante, pero no puede ser lo único, sobre todo cuando estamos hablando de la educación pública de millones de niños y niñas, como es el sistema en el caso mexicano. Doctora, pues estamos ante un plan educativo que, por ejemplo, como gran logro pone quitar los años. Ya no hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Ahora hay fases por edades. No necesariamente, Joaquín. Creo que eso se entendió mal. A mí me parece ¿Sí? y se dijo ayer también. Perdón, Más bien es doctora, organizar. lo explicaron mal en todo caso. Sí, lo explicaron mal. Me parece que ese fue un error y creo que eso además generó polémica, como bien lo señalas. Los grados siguen porque es muy difícil que la escuela deje de organizarse por grados. Más bien cada grado representa una fase, ¿no? Y entonces es un poco tratar de entender ahora el aprendizaje de los niños y las niñas a través de fases. Yo siento que lo que pasa es que hay algunas ideas que son interesantes, como digo, pero que no aterrizan y que no
no nos dicen cómo se va a llevar a cabo y que también implican, por ejemplo, simplemente recursos, Joaquín. O sea, la capacitación docente habría que entonces abocarse y hacer un gran esfuerzo por una nueva capacitación docente y vemos que en la Secretaría actual lo que hay es un subejercicio del gasto educativo, pocos recursos realmente destinados a estas otras actividades que son esenciales en la educación, porque no solo la escuela vive de becas, y las becas también significan quitarle recursos a otros elementos que ahora, por ejemplo, con un nuevo plan de estudios sería muy importante. Creo que también el otro gran tema que no podemos dejar de mencionar es que estamos discutiendo esto, que puede ser importante, pero no estamos discutiendo cómo resarcir los efectos tan fuertes de la pandemia que tuvimos en la educación y que ya la SEP reconoció, ha habido una danza de números, Joaquín, pero ya la SEP reconoció que estamos hablando de cerca de 1.3 millones de niños, niñas y jóvenes que no volvieron a la escuela. Y creo que ese debería de ser hoy la prioridad y no estar discutiendo un nuevo plan de estudios y unos nuevos libros de texto, que es el paso que seguiría. En fin, doctora, pues que estos son los momentos estelares de la 4T, doctora. Cambiar un plan educativo sin destino hasta ahora, sin claridad, y cuando faltan 2 años de gobierno y que se aplicaría, no se aplicó en este, sino en el último año escolar de este gobierno. Sí, es que se aplica. Y sí, me parece que cuando dices un evento estelar, pues ayer lo que vimos no era un debate didáctico y pedagógico, sino fue un acto No. De propaganda política, me parece, ¿no? Había personajes que uno se preguntaba por qué están aquí en la presentación de un nuevo plan de estudios, cuando en lo que nos deberíamos de fijar y concentrar, pues es en el contenido de lo que están planteando, y creo que sí, además de decir, bueno, es con una secretaria entrante que ha estado muy alejada de los temas educativos, que lleva casi 20 años fuera del tema, de la agenda y de los grandes problemas educativos, que creo que no era lo que necesitábamos precisamente en este momento, ¿no? Cuando tenemos problemas tan serios y tan urgentes. Doctora, le aprecio mucho la claridad con la que nos está dando luz sobre este programa nacional de educación, ¿sí? Que así lo presentan, y pues seguiremos en contacto. Si usted averigua algo, me echa una llamada, y si no, yo se la echo a usted, ¿le parece? Muchas gracias, aprecio mucho el espacio y la entrevista, Joaquín. Saludos al No, no, auditorio. al contrario, doctora, nos dio usted muchas luces, sí. La doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigación Educativa de Investap. Gracias, maestra, le saludo con afecto. Buenas tardes.